nutre, interpreta y transforma al mundo. Radiálogos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Radiálogos, un programa más del Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación y el Instituto Estatal de Radio y Televisión. Pues es un gusto estar nuevamente con ustedes después de una pausa obligada que tuve. Ya estamos nuevamente acompañándolos y platicando de una manera muy especial con un tema muy interesante esta semana que va a ser paradigmas de la política en tiempos de COVID. ¿Y por qué esto? Porque finalmente la pandemia nos ha traído muchas reflexiones, muchos cambios, pero además de todo, también tenemos que analizar nuevas fórmulas. Para platicar sobre este tema tengo un gran amigo que nos acompaña desde algún lugar del mundo, que es Amaury Mogollón. Es un amigo que es venezolano, que es consultor político, él tiene distintos máster, reconocimientos y bueno, un gran currículum. Lo han reconocido como un talento joven en la consultoría política y precisamente lo hemos invitado a platicar aquí en el Colegio de la Comunicación para ver estos temas, cómo necesitamos los actores políticos, ya sea partidos, candidatos, interesados, reflexionar en cómo llevar la comunicación política en unos tiempos donde las formas tradicionales que son los mítines y las reuniones grandes, pues se han visto afectadas ante la situación del COVID. Bienvenido, Amaury, me da mucho gusto estar contigo. Muy buenas tardes, Valeria, muchísimas gracias a este espacio. La verdad, para mí es todo un honor poder estar conectado a través de este espacio con todos los amigos de la hermosa Baja California Sur, del hermoso estado de Baja California Sur, y donde también tengo muy buenos amigos, tanto en La Paz como en Los Cabos y también en el municipio de Mulegé. Amigo, cuéntanos, ¿cómo han visto la situación del COVID, cómo ha impactado la comunicación de los actores políticos? ¿Ha sido exitoso? ¿Qué ha pasado? Sobre todo tú que eres experto en Latinoamérica, ¿cómo reaccionaron los actores políticos? ¿Se dieron tiempo o realmente vimos un escenario complicado? Bueno, una vez más está demostrado que tanto los gobernantes como los líderes políticos no manejan lo que se conoce dentro de la comunicación política y los distintos procesos electorales. Cuando hablo de procesos electorales en Latinoamérica, en la llegada del COVID, se dieron varios procesos electorales puntualmente. Estaba una agenda marcada en República Dominicana, una agenda electoral también en Bolivia, y en la llegada del COVID como tal, se cometen, digamos, desde los tanto gobernantes como candidatos cometen distintos errores que no supieron cómo gestionar esta crisis. Y a las 2 o 3 semanas, una vez llegado el COVID, comienzan a replantear las distintas estrategias de campaña en su momento, también distintas estrategias de gobierno, para poder, digamos, Valerie, surfear esta ola, surfear esta crisis y poder tener mayor notoriedad en los distintos segmentos electorales donde las campañas en República Dominicana como en Bolivia, donde en teoría el próximo 18 de octubre se va a llevar a cabo la campaña por la presidencia de la República, lograron conectar con los distintos segmentos electorales. En República Dominicana puntualmente, te comento, el candidato de oposición, Luis Abinader, fue el candidato que logró surfear muy bien esta ola y llegar, a pesar de todas las medidas de bioseguridad y recomendaciones de la OMS, entre otras instituciones, logró articular una campaña, o mejor dicho, migrar su campaña territorial a todo el ecosistema digital. Fueron los que actuaron rápido en el marco de la elección de la República Dominicana y lograron conectar con esos segmentos electorales que eran más que todo aquellos segmentos entre 25 y 35 años que estaban reprobando la gestión del actual presidente Danilo Medina, que hasta hoy, el día de hoy es presidente y ya próximamente toma posesión Abinader, y fue Abinader el que logró surfear esta ola. Por el otro lado, el candidato del oficialismo siguió con esa estructura tradicional, muy territorial y clientelar, pretendiendo lograr la presidencia con el respaldo del actual presidente Danilo Medina, quien no cuenta con los mejores números de preferencia ante la opinión pública. Por el otro lado, tenemos el caso en Bolivia, donde la presidenta encargada, Janine, prácticamente fue una damnificada dentro de la llegada de esta pandemia. Y cuando me refiero a Janine como una damnificada,
no logró conectar con el ciudadano e instaurar esa comunicación o ese arquetipo de la madre protectora que estaban demandando los bolivianos en el marco de la pandemia. Recuerda muy bien que nosotros cuando llega esta pandemia y comienzan a cerrar las fronteras en distintos países de Latinoamérica, de Europa, de Asia como tal, el ciudadano se siente desprotegido. Lo que busca es ese arquetipo del líder, de la madre o el padre protector, que teniendo en cuenta que no lo ha hecho muy bien o ha estado muy bien aprobado ante la opinión pública, nosotros como ciudadanos lo que demandábamos era seguridad y una ruta de navegación de nuestros gobernantes. Ahí tenemos el caso puntual de Angela Merkel, la canciller alemana Angela Merkel, quien en un pronunciamiento Angela Merkel llega y dice, el 70% de los alemanes se van a contagiar, pero yo como canciller voy a hacer todo lo que, como canciller y científica, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para evitar el mayor número de fallecidos en Alemania. Entonces, ese es el tipo de comunicación que estaba demandando los ciudadanos. Por el otro lado, si nos venimos a tanto los Estados Unidos como a Brasil o a México, actualmente estoy en México, en tu hermoso país, encontramos tres líderes que en todo momento priorizaron la economía a las vidas. Entonces no se vio digamos, una ruta de navegación o un plan de contención donde se lograra buscar el equilibrio entre priorizar la vida y no lograr y no dejar a un lado la dinamización económica. Yo creo que estos tres gobernantes, cuando hablo de los tres gobernantes, Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador y Jair Bolsonaro, le quedaron debiendo a sus ciudadanos. Cuando digo le quedaron debiendo, no hicieron una correcta gestión de la crisis y prácticamente su ciudadanía, incluso hasta el voto duro de ellos, tanto de Donald Trump, que se encuentra en el proceso de su reelección, no respaldaron las medidas de Donald Trump como tal, y la crisis le quita la bandera que venía empleando Donald Trump, que era la generación de empleo. Y es que esto se replicó, como dices, en los tres países. Es un escenario finalmente atípico, ¿no? Sí te puedes preparar hasta cierto momento en algún tipo de crisis, pero definitivamente una crisis de esta magnitud, pues no la tenía nadie contemplado a inicios, bueno, a finales del año pasado, porque ya a inicios del 2020 se veía que esto iba a ser un escenario muy difícil. La reacción, tú dices, frente a cómo se preparan los políticos, a los líderes, yo veo que también hay un gran problema del discurso, ¿no? Entre el trabajo de tierra y el trabajo que están haciendo en redes sociales van en sentidos completamente diferentes. Tú como especialista, ¿qué está pasando? O sea, ¿realmente llegaron a tener conciencia estos actores de la crisis que estaban enfrentando o definitivamente han estado tratando de ir tapando el hoyo, como dicen? Bueno, ahí acabas de dar, digamos, en el clavo, Valerie. Hablas de la articulación entre el mensaje como tal, el mensaje rector, y cómo articular la tierra y el aire, ¿verdad? Pero antes de entrar a hablar de la tierra y el aire, déjame hablar un poco de que para mí el mejor filósofo del siglo XX, Heidegger. Heidegger fue ese filósofo que logró descifrar o enunciar un poco el fenómeno del acontecimiento. Cuando hablamos de acontecimiento, vámonos al año 2001, el acontecimiento de las Torres Gemelas de los Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó en las Torres Gemelas de los Estados Unidos? Un ataque terrorista. Pero salió el mandatario, el presidente en ese momento, George W. Bush, simplemente a mandarle un mensaje de tranquilidad a sus ciudadanos y número dos, identificar el enemigo. Ante los distintos medios de comunicación, el expresidente Bush dijo, este es un ataque de terroristas y lograron identificar de dónde provenía el ataque. Con la llegada del COVID sabíamos muy bien que nos encontrábamos ante un enemigo inminente, un enemigo intangible, pero la idea era que la ciudadanía entendiera la importancia de cuidarnos nosotros y cuidar a los nuestros, con mucha pedagogía. Y cuando hablo de pedagogía, es que allí muchos gobiernos quedaron debiéndole también a sus ciudadanos en materia de las distintas campañas de pedagogía y de
protección y de cuidado. Allí es donde yo llego y vengo analizando distintos gobernantes en Latinoamérica, donde estos gobernantes simplemente fueron muy laxos al momento de gestionar esta crisis, pero en materia de comunicación no estaban preparados. Y hablas hace unos minutos sobre la importancia de la tierra. Llega el COVID, no podemos ir a tierra, pero sí podríamos ir a las distintas redes sociales, y en esas redes sociales lograr segmentar cada uno de los mensajes. Hoy en día México es uno de los países que tiene, ya se encuentra México creo que por encima del 73-75% del acceso al Internet. Entonces los 32 gobernadores, tanto el gobierno federal como los 32 gobernadores, pudieron instaurar distintas campañas de posicionamiento digital. Ahí es donde yo siempre digo y reconozco el gran reto que vienen a tener mis colegas especialistas en estrategia digital, que ahora se podría decir que les viene mucha chamba. Ya una vez llegado el COVID es donde los gobiernos federales como estatales van a entender la importancia de la comunicación digital y la importancia del acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación, como también lo es esta plataforma en la que tú y yo nos estamos conectando el día de hoy para llevar a cabo esta entrevista. Y es que en esta transferencia de campañas o de conceptos de comunicación hacia un mercado digital también les cuesta trabajo a los políticos, porque estamos hablando que a lo mejor para un asesor como tú o personas jóvenes que están tan acostumbrados a la parte digital, pues es algo muy natural, pero también vemos actores políticos que pertenecen a otra generación y que no se han dado la tarea también de familiarizarse. Vemos casos como representativos de repente donde creen que las redes sociales van a solucionar absolutamente todo lo que es un mensaje político, y creo que también no dimensionamos que debe haber, como dicen, carne, debe haber una forma y una estructura dentro de la campaña, dentro de los políticos, y que se pueda transferir a redes sociales. ¿Tú ves esta cercanía o realmente el panorama todavía es difícil para los actores? Sí, lo encontramos, digamos, no difícil, sino hiper difícil para aquellos actores políticos que yo digo que ya vienen pasando o que ya están próximos a vencerse a su caducidad. Vengo estudiando desde el año 2016 y en el año 2017 hice una publicación que lo pueden encontrar en internet, que se llama El Voto Millennial, descifrando el voto millennial. Puntualmente esa investigación en el 2017 la llevé a cabo en Colombia para un proceso electoral presidencial. En México también he hecho algunos estudios sobre el voto millennial, y es allí donde se tiene que ir enfocando hoy en día la comunicación y las distintas estrategias, donde encontramos que entre el voto centennial, los de 18 ciudadanos entre 18 y 20 años que entran en el margen de centennial, y de 21 a 33 años de edad entrarían en el margen del voto millennial, se encuentra prácticamente hoy en día el 60-63% de la población. Oscila entre el 60-63%, y hay otros países donde todavía no llega al 60%. Pero es allí donde los nuevos liderazgos políticos deben de invertirle y deben de entender la importancia de estar hiperconectado con cada uno de estos segmentos y lograr llevar un mensaje acertado a cada uno de estos segmentos. Cuando llega la pandemia, y prácticamente, te doy un caso muy puntual que trabajamos en Colombia, en una ciudad que se llama Santiago de Cali. En Santiago de Cali, el 72% de los caleños, viven del día a día. Claro. Es allí donde se instauró una estrategia, para algunos pudiese ser un poco clientelar, pero nuestro objetivo en ese momento era hacer una contención para todas aquellas familias, para que todas aquellas familias recibieran el apoyo del alcalde y de la administración y no lograran pasar trabajo como lo pasan millones de ciudadanos. Entonces, ahí nosotros logramos hacer una estrategia de contención para instaurar o trabajar esta imagen del padre protector, de ese alcalde que sí se preocupa por cada uno de sus ciudadanos. Pero por el otro lado también encontrábamos distintos alcaldes que simplemente se lograron refugiar en sus despachos y no hablaban con ninguno de los segmentos. Luego, ¿qué es lo que se viene?
y se está viviendo en México como en Latinoamérica con distintas mediciones que evalúan la imagen de los distintos presidentes para saber su nivel de aceptación. Y hay presidentes que estuvieron evaluados muy bien antes de la llegada del COVID y luego de la llegada del COVID se encuentran totalmente reprobados. No lograron conectar con sus audiencias, no lograron instaurar una narrativa de padre o madre protectora y el ciudadano hoy en día los castiga a través de los distintos medios digitales al momento de llegar y hacer las distintas mediciones o push de evaluación. Digamos, estas mediciones finalmente nos dan una idea de cómo ha ido avanzando. Bien lo dices, ha existido actores políticos que han caído de una manera significante en su esperanza, en su expectativa, pero también estamos viendo que están surgiendo liderazgos ciudadanos, ¿no? También esta parte de que gran parte de la población no se siente identificada con ningún partido es relevante en este momento, sobre todo en la parte digital y en la parte de dirigir una campaña. ¿Cómo esta parte que dices de protección, de darle seguimiento, cómo puede afectar cuando tienes un sector tan amplio de la población que no se identifica con ningún partido o una ideología política? Bueno, la pregunta aquí es una pregunta capciosa, focalizada a todos aquellos jóvenes entre 18 y 35 años de edad, y le pongo esta pregunta como ejercicio cuando estén viendo la entrevista. ¿Será que las ideologías existen? Yo creo que ellos te van a decir que no existen, o algunos te van a decir que sí existen, y ahí se va a dar un debate. Pero más allá de las ideologías va el liderazgo político. Nosotros jóvenes, yo aún me considero joven, 34 años de edad, lo que busco identificarme es con el estilo de liderazgo, con esa persona, cuál es el proyecto de vida que trae esa persona, cuál es su narrativa, cuál ha sido su formación y qué es lo que quiere esa persona para el país, para su estado, para su municipio o para su distrito electoral. Es allí donde muchas veces los ciudadanos lo que buscamos, no me vengas a hablar del partido o los logros del partido, háblame más de quién eres, qué me vas a ofrecer una vez que llegues al cargo de elección popular o a un cargo ejecutivo, y es allí donde yo comienzo a tenerte presente en la retina como líder político y comienzo a ver qué tal tu desempeño a lo largo de tu cargo público o tu cargo por elección popular. Entonces, dejemos a un lado la ideología y vamos más al posicionamiento y la construcción de la marca pública. ¿Y dónde lo vamos a hacer? Hoy en día, a través de las distintas plataformas digitales, teniendo una extraordinaria estrategia digital, una extraordinaria narrativa o mensaje rector, y luego nos vamos a hacer el trabajo totalmente territorial. Yo soy fan, cuando nos conocimos en La Paz, fan del trabajo territorial. Sigo creyendo que ahí es donde se ganan las elecciones, pero no vas a poder ganar una elección en la actualidad si no conocen a tu candidato o no conocen a ese líder por el cual se van a movilizar los ciudadanos. Y por el otro lado, si nosotros nos encontramos en un proceso electoral, tenemos que generar la comunicación de contraste, que tiene mi candidato que no tiene el otro, o que ha hecho bueno mi candidato que el otro lo ha hecho muy mal, para que el ciudadano vaya internalizando cuál es el mejor proyecto político o cuál es el mejor líder que le conviene a ese estado o a esa ciudad. Cuando nos vamos puntualmente en Baja California Sur tenemos la capital, La Paz, y la dinamización de la economía que está en Los Cabos. Entonces son dos plazas totalmente competitivas que definen al próximo gobernador. Entonces las distintas estrategias que yo me imagino que deberían de estar haciendo todos aquellos precandidatos, aunque hay algunos amigos mexicanos que dicen suspirantes a un cargo de elección popular, yo respetuosamente digo, todos son precandidatos, los pongo en la misma línea, las distintas estrategias que estén realizando esos precandidatos para conectar con estos distintos sectores electorales. Y
Y has dado un punto clave, precisamente en Baja California Sur y en varios estados de la República. El próximo año vamos a tener elecciones dependiendo de las circunstancias, ¿no? Ahorita idealmente el próximo verano estaríamos, por lo menos en Baja California Sur, de elección de gobernador, diputados locales, alcaldías, y se ve una situación donde de repente al inicio de la pandemia, todavía a finales del año 2019 había cierta actividad política, llega la pandemia y se desaparecieron. Esta falta de identificación y de reacción también dificulta mucho un proceso electoral que ya tienes en puerta y donde se puso en pausa sin saber reaccionar. Tú lo mencionabas en alguna plática que me tocó escuchar, porque Amaury es promotor de la cultura de la comunicación política y de la comunicación, y si lo siguen en sus redes sociales, Amaury Mogollón, pueden ver que frecuentemente está teniendo actividad con algunos otros también consultores políticos, y mencionaban precisamente de poder determinar lo que son los ejes de una imagen o de un discurso. ¿Tú cómo ves, ves claro entre los actores políticos, no de Baja California Sur, sino a nivel general? ¿Tú crees que tienen identificados esos ejes por dónde van a llevar su comunicación o todavía estamos en una parte muy pausada por el COVID? Lamentablemente no logro identificar actores, Valerie, que tengan definido esos ejes. Lo que estoy identificando son aquellos actores que dicen, quiero ser el candidato del oficialismo, que el oficialismo hoy en día pasa a ser, ya no, desde mi punto de vista y con mucho respeto, siempre lo he dicho, en el escenario del 2018, donde Andrés Manuel López Obrador llega a capitalizar la presidencia de la República en su tercera incursión con una narrativa de primero los pobres, Andrés Manuel López Obrador tenía identificado desde el 2016 con el segmento con el que iba a ganar. Lo logró materializar y movilizar a ese segmento, a esos 30 millones de mexicanos en el 2018. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día con muchos precandidatos? Ya los precandidatos dicen, quiero ser el candidato del señor presidente o del partido o de distintos liderazgos dentro del partido. Pero ellos dicen, quiero ser, pero ¿qué estás haciendo para poder construir la imagen pública? Y no solo que la marca te ayude, sino también tus atributos, tus logros, tu hoja de vida, lo que has hecho, cuál es tu visión de Baja California Sur o Baja California Norte. Son 15 estados de la República los que el próximo año van a estar en disputa. Ya yo vengo hablando del super domingo electoral, el 6 de junio del 2021, donde se juegan estas 15 gubernaturas, se juega la Cámara Baja, se juegan distintas alcaldías del país. Entonces, identifico muchos precandidatos que dicen, quiero ser por el partido, pero ya va, véndele o cuéntale la historia a los ciudadanos de qué es lo que representas en la contienda electoral. Y por el otro lado, encuentro también muchos actores que representan a la oposición, que esa oposición que ya fue gobierno. Recordemos muy bien que en el año 2000 llega Vicente Fox con el PAN, luego se viene el 2006 con Felipe Calderón, luego llega 2012 Enrique Peña Nieto con el PRI donde llegaba y lograba pedirle perdón a los ciudadanos y regresar al poder, pero encontramos distintos liderazgos de estas celdas políticas, de estos institutos políticos, tanto del PRI como del PAN, que siguen pensando muy tradicional, siguen pensando muy al siglo XX. Entonces, y cuidando mucho esas formas institucionales. Yo digo, las formas institucionales hay que respetarlas dentro del instituto político, pero la ciudadanía hoy en día está demandando nuevos liderazgos y es allí donde tenemos que conectar con esa ciudadanía. No podemos conectar con la ciudadanía utilizando las mismas formas del siglo XX. Lo decías hace un par de minutos, ¿no? La parte de conectar respecto a las personas, ¿no? A la historia que tenga cada uno de estos actores políticos, no tanto a través de un partido político. Yo creo que es la parte donde todavía nos cuesta trabajo dentro de la comunicación política, que realmente se suelte esta parte del partidismo, se vuelve, parece repetitivo, pero que se logre una identificación no
no hacia un ente, sino hacia una persona, que es lo que necesita la ciudadanía, identificar a una persona con la que coincida en forma de vida, coincida en forma de trabajo y que logre hacer esta conexión. En esta parte de comunicación política, ¿tú qué enseñanzas crees que nos traiga el COVID? ¿Realmente nos va a dar lecciones o nos está dando lecciones? A lo mejor 3 lecciones que tú identifiques importantes para tomar en cuenta dentro de la comunicación política a partir de ahorita. Valeria, antes de entrar a las 3 enseñanzas o las 3 lecciones, hagamos un ejercicio muy puntual. Baja California Sur. Tenemos aproximadamente entre 3 y 4 precandidatos, del oficialismo. Cuando hablo del oficialismo, estoy hablando del oficialismo federal, de Morena. Claro. Si nos vamos al oficialismo estatal, vamos a encontrar entre 5 y 7 precandidatos por el PAN de cara a la gubernatura. Y si nos vamos a la fuerza política más pequeña, en Baja California Sur, nos vamos a el PRI, que creo que hay 2, 3 candidatos del PRI. Estamos hablando de 6, 9, 18. Casi 10 precandidatos. Hagamos el siguiente ejercicio. Los amigos que nos están viendo. Yo estoy seguro que de los amigos que nos están viendo, muchos son padres. De esos 9, 10 precandidatos, ¿a quienes, si ustedes el día de mañana llegan a tener un accidente, que Dios no se los permita, a quienes de esos 9, 10 precandidatos le confiarían el cuidado de sus hijos? ¿A quiénes de esos 9, 10 precandidatos le confiarían el trabajo y la estabilidad económica de sus hermanos? ¿A quiénes de esos 9, 10 precandidatos le confiarían los apoyos de sus padres ya de la tercera edad? Entonces allí es que ustedes van a hacer ese ejercicio comparativo con estos 9, 10 precandidatos y van a lograr identificar cuál cuenta con los mejores atributos. Cuando hablamos de atributos, hablemos de la confianza, de la credibilidad, de la transparencia, de la experiencia, de la formación académica e intelectual, que tiene un peso muy importante, de la narrativa, del discurso político, de la oratoria, de el momento de ese líder en hacer acuerdos y consensos con distintos grupos de la sociedad civil. Entonces yo creo que ustedes ya van a identificar con este ejercicio cuál de esos 9, 10 precandidatos es el favorito para gobernar Baja California Sur el próximo 2021. Entonces, si me permites a mí hacer algunas enseñanzas o dejar algunos aprendizajes que nos ha dejado el COVID-19, señores, la comunicación política debe ser permanente. En ningún momento podemos bajar la guardia. Siempre tenemos que estar como en el cuadrilátero, aquí en México el cuadrilátero como si fuese el Canelo con los guantes arriba y directo y muy atento para cualquier batalla. ¿Por qué? Porque va a pasar, si ustedes no lo hacen, va a pasar lo que acaba de pasar con la llegada del COVID-19, donde esta llegada del COVID-19 ha dejado muchos huérfanos políticos, damnificados políticos, que ya tú no encuentras, dices, tenía unos precandidatos en el 2019, como lo acabas de decir, pero ya en el 2020 no existen. ¿Qué pasó con esas personas? Por otra parte, invertirle a estas nuevas plataformas de acceso a la información, a las redes sociales. Son unas plataformas donde ustedes tienen que buscar a los mejores. Cuando digo los mejores, a los que se dedican a trazar distintas estrategias de comunicación política y estrategias de posicionamiento político permanente para lograr conectar con cada una de esas audiencias. Muchas veces he encontrado en distintos proyectos, Amaui, es que el equipo que me maneja mis redes es el equipo de mi primo o de mi sobrino que están en la prepa y ellos me apoyan y yo llego y le doy un apoyo mensual y son las personas que se suben los contenidos, pero esos contenidos no tienen un norte, no tienen una ruta de navegación y mucho menos tienen una investigación, que yo me voy ya aquí al tercer punto, a la investigación permanente que tenemos que tener al momento de incursionar en la política o en el sector privado. El sector privado, si vas a meter un producto de consumo masivo, debes de identificar a qué segmento le quieres llegar y quiénes van a comprarte el producto y por cuáles medios vas a
promocionar ese producto. Es lo mismo que ocurre en la política. Si tú eres un producto que buscas posicionarte, ¿con qué segmento te quieres posicionar primero? ¿Con los jóvenes o con las mamás mayores de 45 años de edad que se encuentran totalmente solteras, que no tienen empleo? ¿O con aquellas personas entre 25 y 30 años de edad que se sienten identificados como guardianes del medio ambiente, son protectoras de todas estas causas ambientalistas? O aquellos jóvenes entre 18 y 22 años de edad que lo que demandan en su ciudad son más ciclovías o rutas de bicicleta, porque creen en la bicicleta como el principal transporte público. Entonces, allí es donde cada uno de estos precandidatos tienen que entender que deben enfilar su comunicación y generar ese contacto con los distintos segmentos electorales. Eso no lo hace cualquiera, Valeria, eso lo hacen expertos que se despiertan desde las 5 o 6 de la mañana y se acuestan a las 10, 11, 12 de la noche. Bueno, yo me acuesto a veces a las 2 de la mañana, soy noctámbulo, pero son esos expertos los que logran trazar las distintas estrategias para generar conexión y luego de conexión, el verdadero negocio, ¿cuál es? Dentro de la política, sacar el mayor número de votos. Claro. Es allí donde cada uno tiene que lograr apuntar. Amigo, pues nos has dejado muchísimas lecciones y reflexiones, tanto en lo personal como ciudadanos, pero también una parte importante que también como colegio de comunicación nosotros promovemos es la profesionalización. Y en la parte de comunicación política es esencial el que tengas un equipo profesional, que tenga claro toda esta visión, y te agradezco mucho, mucho que nos hayas compartido toda esta gran experiencia que has recopilado. Lo ven muy joven, pero ha trabajado muchísimo en toda Latinoamérica, en distintos países, y en Baja California Sur también nos ha tocado coincidir. Para quienes les gusta el tema de comunicación política, también es participante dentro de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, le ha tocado ser conferencista precisamente con esta parte de Millennials. Entonces, amigos, si nos gustas invitar a tus redes sociales para que te sigan. Bueno, amiga, nuevamente muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Yo soy un fiel creyente de la profesionalización de la política y en varios espacios lo he dicho, me considero un evangelizador de la formación política. Los ciudadanos demandan mejores liderazgos, esos liderazgos que generen transparencia, esos liderazgos que prometan poco pero sí logren cumplir a la ciudadanía. Y bueno, Valeria, me pueden visitar a través de mi página web, amaurimogollón.com, mi Facebook, amaurimogollón, y mi Instagram, @amaurimogollón. Y no se preocupen que yo, todos los mensajes, todo lo que lleguen y me escriben, les suelo responder y siempre a la orden. Y espero poder estar pronto por esa hermosa Baja California Sur, la que he tenido la oportunidad de trabajar en Baja California Sur, conocer, ir caminar ese malecón precioso de La Paz o estar en distintos distritos electorales en Los Cabos. Entonces te mando un fuerte abrazo y nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Les damos gracias a todos quienes nos hayan acompañado en este programa de Radiálogos número 70. Nos vemos la próxima semana. Espero que les haya gustado este programa y nos vemos. En una era comunicada, Radiálogos, decodifica la realidad. Una producción del Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación y el Instituto Estatal de Radio y Televisión en Baja California Sur.